En mi cumpleaños, frente a todos mis amigos, mi novio me propuso matrimonio de una manera romántica y con lágrimas que parecían sinceras. Respondí a su propuesta con una dulce sonrisa. Sí, me casaré contigo. Pero tan pronto como terminé de responder, se echó a reír a carcajadas y dijo: «Esto es solo una broma de cámara oculta». Era una broma, idiota. Sus amigos se rieron mientras filmaban mi reacción, y el video se subió a las redes sociales, extendiéndose por todo el mundo en un instante. En ese momento, no dije nada, pero comencé a ejecutar una misión secreta. Y una semana después, él estaba de rodillas a mis pies, llorando y suplicando. La atmósfera del café esa noche era completamente diferente a la habitual. Candelabros de cristal derramaban una cálida luz dorada, iluminando cada rincón del espacio bellamente decorado. Globos estaban cuidadosamente colocados en una esquina, y pétalos de rosa esparcidos por el suelo creaban un camino hacia un pequeño escenario en el centro. Valentina estaba allí de pie con un corazón apesadumbrado. Apretó la tela de su suave vestido, tratando de reprimir una tensión que no se calmaba. Hoy era su 25 cumpleaños, y Mateo, su novio durante los últimos 3 años, había insistido en celebrar una fiesta en este lujoso lugar. A Valentina, en realidad, no le gustaban los lugares ruidosos ni el lujo excesivo, pero al ver la emoción de Mateo, no pudo negarse. Esa noche, Mateo se veía increíblemente guapo con una camisa impecable y ajustada. Sostenía el micrófono con confianza en el pequeño escenario. Una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. Era la misma sonrisa de la que Valentina se había enamorado cuando aún no tenían nada. Alrededor estaban reunidos los amigos de Mateo, y algunos de los amigos de Valentina. Laura, de pie no muy lejos del escenario, sostenía su teléfono, lista para grabar. Valentina pensó que Laura quería guardar un recuerdo de este momento de cumpleaños. Una romántica música acústica fluía suavemente, acallando las conversaciones de los invitados. El corazón de Valentina latía con fuerza, como si presintiera que algo grande estaba a punto de suceder. Mateo comenzó a hablar por el micrófono con una voz grave y digna. Agradeció a todos los amigos que habían venido, y luego fijó su mirada en Valentina. Mateo comenzó a relatar su historia de amor. Habló de lo paciente que había sido Valentina, la mujer que siempre estuvo a su lado cuando él empezaba su carrera desde cero, cuando no tenía un buen coche y cuando su cartera estaba vacía. Las palabras de Mateo eran tan dulces y conmovedoras. Valentina sintió que se le humedecían los ojos. Sentía que las lágrimas de la emoción abrumadora estaban a punto de brotar. Recordó aquellos tiempos difíciles, cuando dividía su sueldo para aportar en secreto al negocio de Mateo, o cuando le preparaba el almuerzo para que él pudiera ahorrar dinero. Sentía que todos esos sacrificios estaban siendo recompensados esta noche. Mateo no lo había olvidado. Mateo valoraba su esfuerzo. A medida que la música se desvanecía lentamente, el ambiente se volvió más silencioso. Mateo bajó del escenario y se acercó lentamente a Valentina. Sus pasos eran firmes. Todas las miradas estaban puestas en ellos dos. Laura movía afanosamente la cámara de su teléfono, como si no quisiera perderse ni un solo momento. Mateo se detuvo justo delante de Valentina y la miró profundamente. Esa mirada parecía tan sincera, llena de amor y esperanza. Sin previo aviso, Mateo se arrodilló, bajando su cuerpo frente a Valentina. Un grito ahogado escapó de algunas de las invitadas. Valentina se cubrió la boca con ambas manos. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mateo buscó en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió lentamente. Un anillo con un diamante incrustado brillaba bajo las luces del café. El anillo era mucho más hermoso que cualquier cosa que Valentina hubiera imaginado. Valentina temblaba. Sentía que su cuerpo se debilitaba por la abrumadora felicidad. Mateo miró a los ojos de Valentina y dijo las palabras que ella había esperado durante tanto tiempo. Le pidió que fuera su compañera de por vida, la única mujer con la que estaría hasta envejecer. La voz de Mateo temblaba, como si contuviera lágrimas de emoción. Valentina ya no pudo contener las suyas. Lágrimas transparentes rodaron por sus mejillas. Se sentía la mujer más afortunada del mundo esa noche. Frente a sus amigos, en su cumpleaños, el hombre que amaba le proponía matrimonio de una manera tan romántica. Valentina respiró hondo para calmar su corazón desbocado. Apartó las manos de su rostro, y aunque sus labios temblaban, esbozó la sonrisa más dulce del mundo. Con una voz suave pero firme, Valentina respondió a su propuesta. Dijo que se casaría con Mateo, que pasaría el resto de su vida con él. En ese momento, el espacio estalló en aplausos. Los amigos vitorearon en señal de felicitación. Valentina extendió su mano izquierda para que Mateo le pusiera el anillo en el dedo anular. Su mundo parecía perfecto. Todas las dudas, todo el cansancio, toda la larga espera culminaron en este hermoso momento. Se imaginó un futuro brillante,
formando una familia feliz con Mateo y cuidando juntos a la señora Torres. Valentina miró el rostro de Mateo, esperando que se levantara y la abrazara. Pero justo antes de que el anillo tocara la piel de su dedo, Valentina notó algo extraño. La comisura de los labios de Mateo, que había estado sonriendo con emoción, cambió de repente. Un brillo extraño apareció en sus ojos. No era una expresión que pudiera interpretarse como amor. Era una mirada de burla. El tiempo pareció detenerse en el instante en que Mateo retiró el anillo, justo antes de que se deslizara en el dedo de Valentina. La dulce sonrisa en el rostro de Mateo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. En su lugar, estalló una carcajada ensordecedora. Mateo se levantó rápidamente, apartando la caja del anillo del alcance de Valentina mientras seguía riéndose a carcajadas, sujetándose el estómago. Valentina se quedó helada. Su mano todavía estaba extendida en el aire, vacía y desolada. Su cerebro luchaba por procesar el drástico cambio de situación que había ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. Los aplausos que antes sonaban tan fuertes, se habían transformado ahora en risas dolorosas y burlonas. Mateo señaló el rostro de Valentina, todavía húmedo por las lágrimas, y gritó en voz alta. Dijo que todo esto era solo una broma. Una cámara oculta. Palabras soeces salieron de la boca del hombre que acababa de arrodillarse. Mateo dijo que ella era una tonta por creer tan fácilmente que un hombre como él se casaría con una mujer tan aburrida como Valentina. La risa de Mateo resonó aún más fuerte en todo el café, seguida por las risas de los demás amigos. Laura, que había estado grabando desde el principio, ahora acercaba la lente de la cámara casi hasta el rostro de Valentina, esforzándose por capturar la expresión de shock y desconcierto claramente visible en su cara. Valentina bajó lentamente la mano. Un escalofrío recorrió su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. No era por el aire acondicionado, sino un frío que calaba hasta los huesos, provocado por una traición tan cruel. Miró a su alrededor. Los rostros que antes parecían compartir su alegría, en realidad se estaban burlando de ella. Todos lo sabían. Todas las personas en esa habitación sabían que esto era un plan para humillarla, y nadie le advirtió. Laura seguía grabando entre risitas, lanzando de vez en cuando comentarios burlones sobre lo ingenua que había sido la expresión de Valentina cuando pensó que la propuesta era real. Mateo explicó con calma a sus amigos y a la cámara de Laura que este video sería un éxito en las redes sociales. Presumió del número de me gusta, las visualizaciones y lo viral que se haría la reacción de Valentina. Para Mateo, los sentimientos de Valentina no tenían valor en comparación con la popularidad cibernética que perseguía. Incluso dijo cruelmente que el anillo de diamantes no era real, solo un accesorio alquilado. Dijo que no tenía intención de comprar un anillo caro para una mujer sin clase como Valentina. Valentina permaneció en silencio. No hubo gritos de ira, ni alboroto, ni llanto histérico que Mateo y Laura esperaban para su contenido. Las lágrimas de Valentina se detuvieron. Con un movimiento tranquilo y controlado, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. En su mente, el amor que había cultivado con paciencia durante 3 años, se hizo añicos en ese instante, convirtiéndose en polvo sin dejar rastro. Pero extrañamente, detrás de esa destrucción, surgió una nueva fuerza. Una revelación que golpeó su razón. Se dio cuenta de qué clase de persona era Mateo. El hombre que tenía delante no era el príncipe de sus sueños, sino un parásito que se había aprovechado de su bondad todo este tiempo. Valentina miró directamente a los ojos de Mateo. La mirada de Valentina, normalmente suave y cálida, se había vuelto ahora afilada, penetrante y vacía. Mateo, que estaba riendo, se detuvo por un momento al ver esa mirada, pero su ego desmedido le hizo ignorar la advertencia de su subconsciente. Mateo volvió a burlarse de Valentina, diciéndole que no se lo tomara tan a pecho, que solo era por diversión. Incluso le dijo que sonriera a la cámara para que el video saliera mejor. Sin decir una palabra, Valentina se dio la vuelta. Cogió el bolso que había dejado en una silla. Sus pasos eran tranquilos, sin prisa. Caminó entre la gente que todavía se reía de ella. Sus risas sonaban en los oídos de Valentina como el aullido de los lobos, pero ya no le importaba. Mateo le gritó a dónde iba, pero ella no miró atrás ni una sola vez. Valentina salió de ese lujoso café, dejando atrás la fiesta de cumpleaños que se había convertido en un infierno. El aire nocturno fuera del café le rozó la cara, brindando un pequeño alivio a su pecho oprimido. Valentina se paró en la acera, esperando que pasara un taxi. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En su mente, no lamentaba su destino. Al contrario, sus pensamientos se movían muy rápido, uniendo las piezas de la realidad. Todos los activos de los que Mateo presumía, todo el capital de su negocio, incluso las ideas de contenido que lo hicieron famoso, todo provenía de Valentina.
Hasta ahora Valentina había elegido permanecer en silencio en segundo plano porque amaba sinceramente a Mateo. Pero esta noche, esa sinceridad fue asesinada a la fuerza. Valentina subió al taxi que se detuvo frente a ella. Mientras el coche se alejaba, Valentina se miró en el reflejo de la ventanilla. Su rostro no tenía expresión, pero su mente había tomado una decisión firme. La misión secreta debía comenzar esa misma noche. No habría más Valentina ingenua. Solo existiría la Valentina que recuperaría lo que era suyo. Esa noche, el ciberespacio estaba a punto de explotar con un video de 3 minutos subido a la cuenta de Mateo. El título era provocador, diseñado específicamente para atraer la atención de cualquiera que lo viera. En cuestión de horas, el video de la propuesta que se convirtió en una broma cruel fue compartido miles de veces en varias plataformas de redes sociales. La sección de comentarios se inundó con reacciones de diversos internautas, pero la mayoría se burlaba de la ingenuidad de Valentina. El rostro de Valentina, pasando de las lágrimas de emoción a la confusión y el shock, se convirtió en material para memes y chistes de personas sin empatía. El clip de video donde Mateo grita ¡idiota!, se convirtió en un sonido de fondo de moda en las aplicaciones de videos cortos, utilizado por miles de personas para su propio contenido de parodia. Mateo y Laura celebraron el éxito de su contenido en un restaurante de comida rápida abierto 24 horas. Se sentaron uno frente al otro, sin apartar la vista de las pantallas de sus respectivos teléfonos. Mateo sonreía de oreja a oreja al ver el número de seguidores que había aumentado drásticamente en poco tiempo. Las cifras en su perfil de redes sociales seguían creciendo cada segundo. Laura estaba igualmente feliz, ya que las notificaciones de propuestas de colaboración de varias marcas pequeñas y medianas que querían aprovechar la viralidad comenzaron a llegar. Como su nombre estaba etiquetado en todas las publicaciones de Mateo, su cuenta personal también estaba ganando nuevos seguidores. Ambos sonrieron con satisfacción, sintiendo que su loca idea había sido un golpe de genialidad en su estrategia de relaciones públicas. Para ellos, Valentina era solo un trampolín, el sacrificio necesario para alcanzar la cima de la popularidad que tanto anhelaban. En sus mentes no había ni una pizca de culpa, porque a sus ojos, las emociones humanas no eran más que una mercancía que se podía comprar y vender por contenido. Mientras tanto, en una casa modesta, acogedora y tranquila, se desarrollaba una situación completamente opuesta. Valentina acababa de llegar a casa de la señora Torres. Los ojos de la señora Torres estaban hinchados de tanto llorar. Un vecino aburrido le había enviado a la señora Torres el enlace a ese video viral. ¿Qué corazón de madre no se derrumbaría al ver a su preciosa hija humillada en público y ridiculizada por millones de extraños? Cuando Valentina entró en la sala de estar, la señora Torres corrió directamente hacia ella y la abrazó con fuerza. Los sollozos de la mujer de mediana edad estallaron, llenando la silenciosa sala de estar. La señora Torres acarició la espalda de Valentina una y otra vez, susurrando palabras de consuelo. Dijo que Mateo era un sinvergüenza que no merecía sus lágrimas. Si Valentina lo deseaba, la señora Torres estaba lista para enfrentarse a Mateo en ese mismo instante. Pero Valentina permaneció en silencio en los brazos de su madre. ¿Ya no lloraba? Sus lágrimas se habían secado en el taxi. Su rostro ahora parecía tan sereno. Esa serenidad, sin embargo, inquietaba a quien la miraba. Se separó suavemente del abrazo de la señora Torres y sentó a su madre en el sofá. Valentina le trajo a su madre un vaso de agua tibia y le dijo que se calmara, que no necesitaba pensar en ese video. Valentina aseguró a la señora Torres que estaba bien, y que no dejaría que esta humillación pasara sin consecuencias. Después de asegurarse de que la señora Torres estaba un poco más tranquila y se había ido a descansar a su habitación, Valentina entró en la suya, cerró la puerta con llave y se sentó frente a su escritorio. Valentina abrió el portátil que había sido testigo silencioso de todos sus esfuerzos. La luz de la pantalla del portátil iluminó el rostro inexpresivo de Valentina. Sus dedos bailaron rápidamente sobre el teclado, abriendo varias carpetas secretas que había guardado meticulosamente. Esas carpetas contenían documentos digitales, contratos y datos financieros muy detallados. Durante sus 3 años de relación con Mateo, Valentina no fue solo la novia que lo acompañó desde sus inicios. Valentina era el cerebro detrás de cada negocio que Mateo dirigía. Era la inversora en la sombra que aportaba los fondos, creaba los conceptos creativos y diseñaba las estrategias de marketing. Mateo era solo el rostro frente a la cámara. Valentina era el motor que lo movía. Pero debido a su gran amor y a su personalidad reacia a destacar, Valentina permitió que todos los activos y contratos estuvieran a nombre de Mateo. Sin embargo, en cada acuerdo de colaboración, había una cláusula adicional que ella había insertado, la cláusula 14. La cláusula 14 era una salvaguarda que Valentina había preparado desde el principio, un instinto de cautela que había escrito en el pasado sin saber por qué. Esa cláusula estipulaba que,
En caso de disputa o violación ética grave, el principal proveedor de fondos, legalmente registrado como una empresa fantasma de Valentina, tenía el derecho de retirar unilateralmente todos los activos y congelar las operaciones comerciales sin previo aviso. Valentina releyó esa cláusula en la pantalla de su portátil. Antes, pensaba que nunca usaría esta cláusula. Pensaba que era solo una formalidad. Pero esta noche, esa cláusula se convirtió en el arma mortal que sostenía. Valentina cogió su teléfono y marcó un número al que rara vez llamaba. Después de unos pocos tonos, una voz de hombre finalmente respondió al otro lado. Era el abogado de confianza de la familia de su difunto padre. Con una voz fría y decidida, Valentina dio instrucciones breves pero claras. Le pidió al abogado que activara la cláusula 14 a partir de la mañana siguiente, que recuperara todos los activos, congelara todos los accesos, y se asegurara de que no quedara ni un solo euro. La misión de venganza había comenzado. No con gritos, ni con publicaciones emotivas en las redes sociales, sino con una firma digital que derrumbaría el pequeño reino de Mateo en un instante. Habían pasado 3 días desde el incidente del café. Mateo se sentía en la cima del mundo. Caminaba con la cabeza bien alta a donde quiera que iba. El video de la propuesta de cámara oculta seguía siendo un tema candente. Mateo incluso fue invitado como invitado a algunos podcasts locales para contar la historia detrás del video. Allí mintió hábilmente y distorsionó los hechos, haciendo parecer que Valentina era una mujer obsesiva que merecía ese trato. Las ofertas de publicidad de productos inundaron el correo electrónico de su gestión. Mateo sentía que humillar a Valentina había sido la mejor decisión de negocios que había tomado. Empezó a hacer planes para comprar un nuevo coche deportivo para respaldar su creciente fama. Laura también se pegó más a Mateo, lo acompañaba en cada oportunidad, creando contenido juntos, y disfrutando de las lujosas instalaciones de las que Mateo presumía. Ambos parecían haber olvidado que había un corazón humano que habían reducido a polvo. Estaban demasiado ocupados con las notificaciones incesantes de las redes sociales que les proporcionaban un falso reconocimiento de su existencia. Por otro lado, Valentina había desaparecido por completo. Desactivó sus cuentas personales de redes sociales y bloqueó el acceso a todos los que querían saber de ella. Este silencio de Valentina fue malinterpretado por Mateo. Mateo pensó que Valentina tenía miedo. Estaba avergonzada y no tenía el valor de enfrentarlo. Mateo incluso bromeó en una de sus transmisiones en vivo, diciendo que la exnovia emocional seguramente está llorando en un rincón de su habitación. Los espectadores de la transmisión en vivo se rieron. Enviaron regalos virtuales que se podían canjear por dinero, inflando aún más el ego de Mateo. Pero detrás de ese silencio, Valentina trabajaba en silencio. No se fue a ninguna parte. Se quedó en casa, sentada frente a su portátil desde la mañana hasta la noche. Valentina estaba recopilando pruebas digitales más sólidas. Descargó todos los registros de conversaciones de los últimos 3 años, los extractos de transferencias bancarias que mostraban el flujo de fondos desde su cuenta personal a la cuenta de negocios de Mateo, y archivos de grabaciones de reuniones en las que Mateo admitía no saber nada del negocio y dejar todo en manos de Valentina. Valentina organizó todo en archivos limpios, listos para ser detonados en el momento adecuado. No tenía prisa. Era como un depredador que acecha pacientemente a su presa, esperando el momento en que estuviera desprevenida y se sintiera más segura. Valentina también se puso en contacto con el banco para bloquear el acceso a la tarjeta de crédito adicional que Mateo había tenido hasta entonces. Esa tarjeta estaba, de hecho, directamente vinculada a la cuenta principal de Valentina. Era una comodidad que Valentina le había proporcionado para que Mateo pudiera atender adecuadamente a los clientes de negocios. Esa tarde, Mateo tenía una reunión para almorzar con el representante de una famosa marca de ropa en un restaurante de lujo del centro. Pensaba firmar un contrato de colaboración exclusivo como embajador de la marca. Mateo, queriendo mostrar su estatus frente a su potencial socio de negocios, pidió los platos más caros del menú. Habló con confianza, presumiendo de las estadísticas de sus cuentas de redes sociales y de su influencia en la generación más joven. El representante de la marca parecía impresionado con la presentación de Mateo. En realidad, todos los datos y el portafolio que Mateo mostró eran el resultado del arduo trabajo de Valentina, y él los reclamaba como propios. Al final del almuerzo, cuando la conversación de negocios estaba concluyendo, Mateo llamó al camarero y pidió la cuenta. Con la mayor elegancia posible, sacó una tarjeta de crédito negra de su cartera y la colocó en la bandeja de la cuenta. Sonrió a su socio de negocios y dijo que él invitaba al almuerzo, como señal del inicio de una buena colaboración. El camarero tomó la tarjeta y la llevó a la caja. Mateo continuó la conversación, imaginando las enormes comisiones que recibiría más tarde. Pero 5 minutos después, el camarero regresó con una expresión incómoda y ligeramente apenada.
Se inclinó un poco y le susurró al oído a Mateo, pero su voz fue lo suficientemente alta como para que la persona sentada enfrente la escuchara. El camarero dijo que la tarjeta de crédito de Mateo había sido rechazada por la máquina. Mateo se sorprendió. Frunció el ceño. Pensó que era imposible, ya que sabía que el límite de esa tarjeta era muy alto. Con la voz ligeramente elevada, Mateo le dijo al camarero que lo intentara de nuevo. Estaba seguro de que era solo un problema de red o de la máquina del banco. El camarero fue de nuevo a la caja a petición de Mateo. Mateo intentó sonreír torpemente para aligerar el ambiente que empezaba a volverse incómodo. Le dio la excusa a su socio de negocios de que el sistema bancario de este país fallaba a menudo. Pero un sudor frío comenzó a correr por sus sienes. Discretamente, debajo de la mesa, revisó la aplicación del banco en su teléfono. Su corazón latió con fuerza al ver una extraña notificación en la pantalla de su teléfono. ¿Acceso congelado? El camarero regresó, esta vez negando con la cabeza de forma más decidida. Dijo que la tarjeta seguía sin poder usarse, y que el estado era rechazado por el banco emisor. La cara de Mateo se puso roja de vergüenza. Se vio obligado a sacar otra tarjeta de débito personal, pero el saldo en ella no era suficiente para pagar la cuenta del almuerzo, que ascendía a varios cientos de euros. La situación se volvió muy embarazosa. El socio de negocios de Mateo, que al principio estaba impresionado, ahora lo miraba con otros ojos. Se empezaba a ver una mirada de sospecha. Al final, su socio de negocios pagó el almuerzo. Mateo intentó disculparse y prometer que se lo devolvería más tarde. Pero el ambiente ya había cambiado por completo. La reunión terminó de forma incómoda. Cuando Mateo salió del restaurante, sintió que algo iba mal. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, llamó apresuradamente al servicio de atención al cliente del banco, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria, solo la información de que el bloqueo se había realizado a petición del titular de la cuenta principal. Mateo se quedó helado en medio del asfalto caliente. Fue entonces cuando se dio cuenta. Todo este tiempo, había olvidado que el titular de la cuenta principal de esa tarjeta no era él, sino Valentina. Este fue el primer temblor de la enorme tormenta que se avecinaba. La luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas del apartamento de Mateo, pero su calidez no logró derretir la atmósfera helada que envolvía esa mañana. Mateo se despertó con una sensación de inquietud sin motivo aparente. La ansiedad por el rechazo de su tarjeta de crédito la tarde anterior todavía persistía en su mente. Intentó desechar los pensamientos negativos, convenciéndose de que hoy sería mucho mejor. Con la mano derecha, buscó a tientas su smartphone en la mesita de noche. Revisar el número de me gusta y comentarios en las redes sociales cada mañana al despertar era su ritual esencial. Para Mateo esos números eran su desayuno, la fuente de energía que le daba una falsa confianza para enfrentar el mundo. Con los ojos todavía medio cerrados, desbloqueó la pantalla de su teléfono y pulsó el icono de la aplicación para compartir videos, que hasta ahora había sido su principal fuente de ingresos. Pero en lugar de notificaciones de elogios o un aumento en el número de seguidores, los ojos de Mateo se abrieron de par en par al ver un cuadro de advertencia rojo que llenaba la pantalla de su teléfono. El mensaje era breve pero letal. La cuenta de negocios de Mateo, con millones de seguidores y su única gran fuente de ingresos, había sido suspendida temporalmente. Mateo saltó de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su corazón latió rápidamente mientras leía la explicación adicional debajo de la advertencia. Decía claramente que la cuenta había sido suspendida debido a una demanda por infracción de propiedad intelectual presentada por un prestigioso bufete de abogados. Mateo sintió que las piernas le fallaban. Refrescó la página de su perfil una y otra vez. Esperaba que fuera solo un error del sistema o un problema de conexión a Internet. Pero el resultado era el mismo. La página de perfil que normalmente mostraba su atractivo rostro y su contenido viral de cámara oculta ahora estaba vacía, reemplazada por una imagen gris con las palabras «Usuario no encontrado». El pánico se apoderó de todo el cuerpo de Mateo. Inmediatamente abrió otras aplicaciones de redes sociales, esperando que al menos sus cuentas secundarias estuvieran a salvo. Pero la pesadilla ocurrió simultáneamente. Sus cuentas en otras dos plataformas principales corrieron la misma suerte. Sus contenidos de video fueron eliminados a la fuerza por las plataformas debido a reclamaciones de derechos de autor válidas. Mateo no entendía lo que estaba pasando. Sentía que todo el contenido era suyo. Su rostro estaba allí, su voz se oía. No tenía ni idea de que legalmente, el concepto, el guión y la propiedad intelectual de todo ese contenido estaban registrados oficialmente a nombre de una empresa de gestión administrada por Valentina. Durante todo este tiempo, Valentina había trabajado en silencio, protegiendo los activos intelectuales que había creado,
y ahora esa protección se había convertido en el arma que silenciaba a Mateo. Sin esas cuentas, Mateo era solo un hombre común, sin escenario, sin voz y, lo más grave, sin ingresos. Antes de que Mateo pudiera digerir el desastre digital que se le había venido encima, el timbre de su apartamento sonó de forma ruidosa y urgente. Mateo, frustrado, se revolvió el pelo y caminó sin fuerzas hacia la puerta principal. Miró por la mirilla y vio a dos hombres corpulentos con el uniforme de empleados de campo de una compañía de financiación de vehículos. Un mal presentimiento volvió a golpearle en el estómago. Con manos temblorosas, Mateo abrió la puerta. Sin mediar palabra, uno de los empleados le mostró una orden de trabajo y documentos de embargo. Explicaron que el coche de lujo que Mateo había estado conduciendo y presumiendo como símbolo de su éxito, debía ser remolcado a la fuerza hoy mismo. La razón era muy simple pero humillante. Las cuotas mensuales estaban atrasadas y había una cancelación unilateral del contrato por parte del principal garante del préstamo. Mateo discutió con voz aguda, intentando intimidar a los empleados con su estatus de influencer famoso. Gritó que seguramente había un error, que él tenía dinero, y que demandaría a la compañía financiera por molestarlo por la mañana. El alboroto llamó la atención de otros residentes del edificio. Varios vecinos abrieron sus puertas y miraron desde el pasillo, cuchicheando sobre el escándalo que se desarrollaba frente a la casa de Mateo. La vergüenza comenzó a quemar el rostro de Mateo. Se dio cuenta de que no podía escapar. Durante todo este tiempo, Valentina había pagado las cuotas del coche mediante domiciliación bancaria desde su cuenta personal. Mateo no sabía nada de las fechas de vencimiento ni del importe exacto de las cuotas. Él solo recibía y usaba. Ahora que Valentina había cortado ese flujo de fondos, la amarga realidad golpeó a Mateo sin piedad. A los empleados de la empresa de leasing no les importaron las amenazas vacías de Mateo. Le exigieron las llaves del coche con firmeza. Acorralado y convertido en un espectáculo para sus vecinos, Mateo finalmente entregó las llaves del coche bruscamente. Cerró la puerta de su apartamento de un portazo después de que los empleados se fueran y se deslizó por el suelo, apoyando la espalda en la puerta. Su respiración se aceleró. En menos de 2 horas desde que se despertó, los dos pilares principales de su vida, su carrera digital y su coche de lujo, se habían derrumbado. Quería estar teniendo una pesadilla y despertar pronto, pero el dolor en su cabeza le hizo darse cuenta de que esto era real. Mateo llamó a Laura, esperando obtener algo de apoyo emocional o al menos un amigo con quien compartir su ira. El teléfono se conectó. Mateo, con un tono furioso, comenzó a quejarse de que sus cuentas habían desaparecido, y su coche había sido remolcado. Pero la reacción de Laura al otro lado fue fría y distante. No había la compasión que Laura solía mostrar. Laura parecía más bien ansiosa y con ganas de terminar la conversación rápidamente. Laura se excusó diciendo que estaba ocupada con una sesión de fotos y no podía hablar mucho tiempo. Mateo notó el cambio en su tono. Laura, que se había pegado a él como un parásito cuando le iba bien, ahora empezaba a oler la ruina. Era el tipo de persona que solo quería estar en los buenos tiempos, y su instinto oportunista le decía que debía alejarse rápidamente antes de verse envuelta en los problemas de Mateo. Mateo colgó el teléfono con una profunda decepción. Se sentía solo en medio de una tormenta que se intensificaba. Por la tarde, como si de un horario bien planificado se tratara, surgieron otros problemas. La conexión a Internet del apartamento se cortó de repente. Cuando Mateo llamó al proveedor de servicios, le dijeron que la suscripción había sido cancelada a petición del titular, y el contador de electricidad del apartamento comenzó a emitir un pitido, señal de que quedaba poco saldo. Normalmente, Valentina siempre lo recargaba automáticamente a principios de cada mes. Mateo revisó el saldo de su cuenta personal con la banca móvil, y casi se desmaya al ver la cifra. El saldo era muy bajo, suficiente para comer solo unos días más. Durante todo este tiempo había vivido derrochando, gastando dinero en su estilo de vida, fiestas y artículos de lujo sin valor de inversión. Siempre se había sentido seguro, con el constante apoyo financiero de Valentina. Nunca había ahorrado ni invertido, y ahora estaba completamente desnudo sin su red de seguridad financiera. Desesperado, Mateo recordó algo que podría ser su salvación. Recordó que tenía una reunión importante con un gran inversor pasado mañana. Esta reunión estaba programada desde hacía mucho tiempo. Incluso antes del incidente de la cámara oculta, Valentina le había dicho que había un inversor interesado en inyectar una gran suma de dinero para la expansión de su negocio de contenido creativo. Mateo se aferró firmemente a esta esperanza. Si podía firmar el contrato con ese inversor, tendría suficiente efectivo para resolver todos estos problemas, recuperar su coche y reconstruir sus cuentas de redes sociales desde cero. Esa esperanza era ahora la única luz en la oscuridad que envolvía su lujoso apartamento, que ahora se sentía como una prisión.
Mateo se prometió a sí mismo que se vería espectacular frente a ese inversor. No podía fallar. Esta era su última tabla de salvación. Mateo pasó el resto del día preparando una propuesta de negocio que, en realidad, él mismo no entendía bien. Se esforzó por recordar las palabras que Valentina solía decir en las reuniones e intentó imitar su tono inteligente y persuasivo. Practicó frente al espejo, forzando una sonrisa y ensayando gestos para parecer profesional. No se dio cuenta de que la propuesta que sostenía, los datos que estudiaba y la reputación de la empresa de la que se enorgullecía frente al espejo, eran obra de la mujer a la que había humillado y abandonado. Mateo todavía estaba en la fase de negación. Se negaba a creer que Valentina pudiera lanzar un ataque tan cruel. Seguía pensando que todo lo que había sucedido hoy era una desafortunada coincidencia. La arrogancia cegaba los ojos de su mente, impidiéndole ver la verdad de que la mujer dulce que siempre le había sonreído, Valentina, se había convertido ahora en su enemigo más temible, porque ella tenía las llaves de todas las puertas del castillo de naipes que Mateo había construido. Esa noche, Mateo se durmió en la oscuridad, ya que la electricidad se cortó por completo para ahorrar el último dinero que tenía para pagar la factura. Se acostó en la cama fría, mirando el techo de la habitación completamente a oscuras. Afuera, las luces de la ciudad brillaban como si se burlaran de su soledad. Mateo cerró los ojos e imaginó el rostro del inversor extranjero que conocería pasado mañana. Apostó todo su destino a esa reunión. No sabía que esa reunión no era la salida, sino la puerta de entrada al abismo más profundo, preparado especialmente para él. Llegó el día decisivo. Mateo se levantó más temprano de lo habitual. Aunque había dormido mal por el calor del apartamento sin aire acondicionado, se duchó con agua fría, ya que el calentador también estaba apagado, y se puso el mejor traje que tenía. Era el traje que Valentina le había regalado por su cumpleaños el año anterior. Mateo trató de ignorar la ironía mientras se abrochaba la camisa. Se peinó el pelo de forma ordenada, se roció el caro perfume del que solo le quedaba medio frasco, y se esforzó por poner una expresión de confianza. Las ojeras bajo sus ojos eran evidentes por el estrés de los últimos días, pero Mateo sentía que tenía que lucir perfecto. Hoy conocería a su salvador. Se trataba de un inversor que representaba a un gran conglomerado interesado en la industria creativa digital. Como su coche había sido remolcado, Mateo se vio obligado a llamar a un taxi con una aplicación. Esperó nervioso en el vestíbulo de su edificio de apartamentos. De vez en cuando, se ajustaba el traje ya impecable. Cuando llegó el taxi, Mateo se subió apresuradamente. El trayecto hasta el lujoso distrito de oficinas del centro se le hizo muy largo. El tráfico de la capital estresaba aún más a Mateo. No dejaba de mirar su reloj de pulsera, temiendo llegar tarde ni siquiera un segundo. Dentro del taxi, volvió a abrir el archivo de la propuesta que llevaba, memorizando los puntos clave que en realidad no entendía del todo. Solo memorizó palabras clave como crecimiento, valoración, engagement, esperando que esas palabras pudieran encantar al inversor. El taxi se detuvo frente a un imponente rascacielos. Sus paredes de cristal brillaban al reflejar la luz del sol. Este era uno de los edificios de oficinas más prestigiosos de la ciudad. Mateo bajó del taxi y entró en el vestíbulo del edificio, sintiéndose a la vez admirado e intimidado. La gente que pasaba por allí parecía muy ocupada y profesional, vestida con trajes y hablando en tonos serios. Mateo se sintió pequeño, pero enderezó la espalda para intentar mezclarse con ese ambiente de élite. Se acercó al mostrador de recepción y dijo el nombre de la empresa que venía a visitar y su propósito de reunirse con la junta directiva. La recepcionista lo miró por un momento, comprobó la lista de visitantes en su ordenador, y luego, con una sonrisa educada pero fría, le entregó un pase de visitante. Lo guiaron a un ascensor privado que iba a la planta superior. La planta del ático donde trabajaban los ejecutivos. El ascensor subió a gran velocidad, y los oídos de Mateo se taponaron un poco. Su corazón latía aún más fuerte. A medida que los números de las plantas en el indicador del ascensor subían, cuando las puertas del ascensor se abrieron, apareció una sala de espera muy lujosa. El suelo era de mármol importado. Sofás de cuero genuino estaban cuidadosamente dispuestos y en las paredes colgaban costosos cuadros abstractos. Una secretaria lo recibió, y le pidió que esperara un momento, ya que la junta directiva estaba en curso. Mateo se sentó en un sofá mullido. Sus manos, que sostenían la carpeta de la propuesta, estaban húmedas de sudor frío. Intentó recuperar el aliento y calmar los latidos de su pecho. Se imaginó saliendo de esta habitación con un cheque de varios millones de euros. Volvería a tener éxito, compraría un coche mejor, y callaría la boca a todos los que se habían reído de él, incluida Valentina. Después de 15 minutos que parecieron una eternidad, las dobles puertas de la sala de reuniones se abrieron,
La secretaria le indicó a Mateo que entrara. Mateo se levantó, se ajustó el traje una vez más, y entró con paso firme. La habitación era muy espaciosa y fría. En el centro de la habitación había una larga mesa de reluciente madera de caoba. Al final de la mesa, de espaldas a la entrada, había una gran silla de respaldo alto. Alguien estaba sentado allí, de cara a la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad desde las alturas. Mateo no podía ver el rostro de esa persona, solo el respaldo de la gran silla de cuero. A ambos lados de la mesa, estaban sentadas varias personas con traje, que parecían abogados y asistentes personales. Todos miraban a Mateo sin sonreír, con expresiones impasibles. Mateo se paró al otro extremo de la mesa, sintiéndose como un acusado en un juicio. Carraspeó un poco para aclararse la garganta seca. Con una voz que intentaba sonar digna, Mateo comenzó su saludo. Dijo buenos días y agradeció la oportunidad. Se presentó y comenzó a hablar de su gran visión y misión. Hablando hacia el respaldo de esa silla, Mateo suplicó fervientemente que su propuesta fuera aceptada. Explicó que necesitaba una inyección inmediata de fondos para la expansión del negocio. Una mentira para ocultar su propia bancarrota. Habló extensamente sobre el potencial del mercado, y cómo él era un icono para los jóvenes de la era actual. Incluso se rebajó un poco, pidiendo clemencia para que el pago de los fondos pudiera realizarse rápidamente hoy mismo, debido a un pequeño problema técnico en el flujo de caja de la empresa. Después de que Mateo terminó de hablar, hubo un momento de silencio. Ni aplausos, ni reacción. El ambiente en la sala de reuniones era tan silencioso que el sonido del aire acondicionado se oía claramente. Las personas a los lados de la mesa solo escribían algo en sus notas en silencio. Mateo empezó a sentirse ansioso. Un sudor frío le corría por la espalda. Preguntó, vacilante, ¿tienen los señores inversores alguna pregunta? Lentamente, la gran silla al final de la mesa comenzó a girar. El corazón de Mateo pareció detenerse por un momento. El movimiento de la silla fue lento, muy dramático, como si jugara con el tiempo. Poco a poco, la figura de la persona sentada en la silla comenzó a revelarse. No era el anciano caucásico que Mateo había imaginado, ni el empresario de mediana edad con cara de pocos amigos. Cuando la silla se giró por completo, los ojos de Mateo casi se salen de sus órbitas. Sus rodillas se debilitaron al instante, y la propuesta que sostenía en sus manos cayó al suelo con un fuerte boom. Allí, sentada elegantemente en la silla del director ejecutivo, estaba Valentina. Llevaba un elegante traje de negocios. Su pelo estaba recogido de forma impecable, y emanaba un aura de autoridad y dignidad que Mateo nunca había visto antes. Ya no era la ingenua y sumisa Valentina. Frente a él había una mujer de carrera que tenía el control total de esa habitación, de ese edificio y de su destino. Valentina miró a Mateo con una mirada tranquila pero letal. No sonrió. A su lado, había una pila de gruesos documentos cuidadosamente apilados. Mateo retrocedió un paso, con la boca abierta de incredulidad. Intentó hablar, llamar a Valentina con voz ahogada. Pero su voz no salió, ahogada por el shock. Valentina se reclinó cómodamente en su silla, y entrelazó los dedos sobre la mesa. Con una voz clara y firme, Valentina rompió ese silencio asfixiante. Se presentó no como la exnovia de Mateo, sino como la accionista mayoritaria del holding que supervisaba muchos negocios digitales, incluido el inversor que Mateo tanto buscaba. Valentina cogió una carpeta roja de la pila de documentos a su lado y la lanzó al centro de la mesa, deslizándola hasta detenerse justo delante de Mateo. Con un tono monótono, explicó que esta empresa era propiedad de su familia, heredada de su difunto padre, y que ella había estado gestionando desde la sombra todo este tiempo. La razón por la que Valentina no se lo había dicho a Mateo era porque quería que él trabajara duro de forma independiente, en lugar de depender de la riqueza de ella, pero Mateo había demostrado que no era digno. Valentina dijo que la reunión de hoy no era para firmar un contrato de inversión, sino para notificarle el fin oficial de toda forma de colaboración. Mateo temblaba violentamente. Intentó coger esa carpeta y con manos incontrolables la abrió. El contenido era una carta de rescisión de contrato, una reclamación de deuda por todo el capital gastado hasta la fecha, y pruebas de malversación de fondos que Mateo había cometido para su estilo de vida personal. Valentina continuó hablando, y su voz apuñaló bruscamente el ego de Mateo. Dijo que no solo había perdido al inversor, sino que también se enfrentaría a acciones legales si no devolvía todos los fondos de la empresa en un plazo de 48 horas. Mateo sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. Su esperanza se hizo añicos. El salvador que esperaba era la misma persona cuyo corazón había destrozado hacía solo unos días. La mujer a la que llamó idiota, Valentina, ahora se sentaba en el trono del poder, mirándolo desde arriba, mientras que él estaba abajo,
un perdedor sin nada más que deudas y vergüenza. Mateo salió del lujoso edificio de oficinas con paso vacilante, como si su alma hubiera sido arrancada a la fuerza de su cuerpo. 2 guardias de seguridad lo escoltaron hasta la salida, asegurándose de que no causara más disturbios en el vestíbulo de la empresa propiedad de Valentina. El sol de esa tarde era abrasador, pero Mateo sentía que su mundo estaba completamente oscuro. La carpeta roja que Valentina le había arrojado todavía estaba apretada en su mano, conteniendo la sentencia de muerte de su carrera y su vida financiera. Intentó procesar lo que acababa de suceder, pero su mente estaba en blanco. La mujer que siempre había considerado débil y manipulable, Valentina, era en realidad un gigante dormido. Mateo se sintió estúpido, realmente estúpido, por haber despertado a ese gigante de la manera más humillante. Se sentó aturdido en una parada de autobús frente al edificio, ignorando las miradas extrañadas de la gente que veía su caro traje cada vez más arrugado. Pero el ataque de Valentina aún no había terminado. El ataque en la sala de reuniones era solo el comienzo de la verdadera tormenta de destrucción. El teléfono de Mateo, con la pantalla rota, de repente comenzó a vibrar violentamente sin parar. Las notificaciones llegaron como una inundación. Mateo abrió el teléfono con manos temblorosas. En su feed de redes sociales, un nuevo video se estaba volviendo viral, superando en popularidad al video de la propuesta de cámara oculta de ayer. Esta vez, el video no provenía de una cuenta de chismes de baja calidad, sino de una cuenta anónima, que revelaba pruebas digitales válidas e irrefutables. El video comenzaba con una grabación de CCTV desde otro ángulo del café donde tuvo lugar el incidente de la propuesta. La calidad de la imagen era muy nítida, y el audio se oía claramente. En la grabación, se veía claramente a Mateo y Laura preparándose antes de que llegara Valentina. Se oía la voz de Mateo dando instrucciones a sus amigos, riéndose burlonamente. Se grabó a Mateo diciendo en voz alta que estaba harto de Valentina, y que solo quería usar este cumpleaños para aumentar el engagement de su cuenta y conseguir un gran contrato publicitario. Incluso llamó a los seguidores de las redes sociales una panda de idiotas que se dejan engañar fácilmente por dramas baratos. Esas palabras se oyeron de forma muy clara y dolorosa, sin manipulación, sin edición. Era el verdadero rostro de Mateo, arrogante y manipulador, que había ocultado tras la máscara de un hombre romántico y divertido. El video no se detuvo ahí. La siguiente parte mostraba capturas de pantalla de conversaciones de mensajes grupales entre Mateo y Laura. En esa conversación, Mateo planeó explícitamente el escenario para humillar a Valentina. Usó palabras soeces para insultar la apariencia y la personalidad de Valentina. Aún más grave, se reveló una prueba de conversación en la que Mateo instruía a su manager para que comprara seguidores falsos y manipulara los datos estadísticos para parecer popular a los ojos de los clientes. Estas pruebas golpearon de lleno la reputación de Mateo. Valentina no solo estaba matando su cartera, sino también su carácter frente a millones de personas. La reacción del público cambió 180 grados en cuestión de minutos. Los internautas que antes se reían de Valentina y adoraban a Mateo, ahora se volvían con una ferocidad terrible. La sección de comentarios de todas las cuentas de redes sociales que volvieron a subir el video se llenó de condenas e insultos hacia Mateo. El hashtag #boicotamateo comenzó a convertirse en la tendencia número 1. La gente se sintió traicionada por haber idolatrado a un estafador. Las marcas que antes se habían fijado en Mateo cancelaron inmediatamente su colaboración y emitieron comunicados oficiales distanciándose de la mala imagen de Mateo. Mateo observó todo esto en la pantalla de su teléfono sin aliento. Vio cómo su reino cibernético se derrumbaba, ladrillo a ladrillo, se desmoronaba en polvo digital sin valor. En medio del pánico, Mateo esperaba que Laura lo defendiera o, al menos, se pusiera de su lado para enfrentar juntos este ataque. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando apareció una notificación de un nuevo video en la cuenta personal de Laura. Mateo abrió el video con el corazón en un puño. En la pantalla, Laura, con la cara hinchada y sin maquillaje, estaba sentada frente a la cámara con los ojos llorosos. Laura comenzó el video pidiendo disculpas a Valentina y a todo el pueblo español. Pero la siguiente frase hizo que la sangre de Mateo hirviera. Laura, con lágrimas de cocodrilo, dijo que era una víctima de la manipulación de Mateo. Afirmó que Mateo la obligó a participar en el plan de la cámara oculta bajo amenaza. Laura acusó a Mateo de ser el cerebro malvado que controlaba todo. Mientras que ella era solo una amiga que tenía miedo de rechazar las órdenes de Mateo. Laura le echó toda la culpa a Mateo para salvarse. Se lavó las manos de forma muy limpia, dejando a Mateo solo en medio de un mar de acusaciones. Mateo quería gritar, quería refutar ese video, quería decir que Laura también había disfrutado cada momento de su malvado plan. Pero Mateo no pudo hacer nada. Sus cuentas ya habían desaparecido, su voz había sido silenciada,
y nadie creería las excusas de un estafador ya probado culpable. Mateo arrojó su teléfono al asfalto, haciéndolo añicos, como su vida en ese momento. Gritó de frustración en la acera, convirtiéndose en el espectáculo de la gente que comenzaba a reconocerlo como el hombre malvado del video viral. Mateo se cubrió la cara con la chaqueta de su traje y huyó, tratando de esconderse del mundo que ahora lo cazaba. Había pasado una semana desde el día en que Valentina descargó el martillo de la justicia en la sala de reuniones. Para Mateo, esta semana se sintió más larga y dolorosa que toda una vida. Ahora no era nada. Ya no era un influencer famoso, ni un joven empresario de éxito, ni el prometido de una mujer rica. Mateo se convirtió oficialmente en un sin techo en su ciudad. Su lujoso apartamento fue embargado hace 3 días. El propietario lo echó sin piedad por el retraso en el alquiler y las numerosas quejas de los vecinos por las constantes visitas de periodistas y acreedores. Mateo salió de allí solo con una maleta con ropa sucia que no había tenido tiempo de lavar. Mateo intentó buscar refugio en casa de sus amigos. La gente que solía asistir a todas las fiestas que él organizaba. La gente que antes se hacía llamar verdaderos amigos, pero esas puertas se cerraron firmemente para él. Los amigos de fiesta fingieron no conocerlo. Incluso hubo quien lo echó bruscamente, temiendo ser criticado por los internautas, o verse envuelto en problemas si se le veía ayudando a Mateo. Cuando el dinero de Mateo se acabó, todos desaparecieron, demostrando que su amistad no era más que un trato. Mateo se mudó de mezquita en mezquita, a veces durmiendo en garitas de seguridad tranquilas cuando la noche era profunda, para poder pegar ojo un rato, antes de ser expulsado de nuevo por los residentes. No le quedaba ni un céntimo en la cartera. Sus tarjetas de cajero automático se habían convertido en trozos de plástico inútiles hace mucho tiempo. Todas sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial presentada por el abogado de Valentina. Mateo sentía un hambre atroz. Le dolía el estómago porque durante 2 días solo había bebido agua del grifo de los baños públicos. Antes podía gastar cientos de euros en una sola comida. Ahora, no podía comprar ni un trozo de pan. Se vio reflejado en el escaparate de una panadería. Su aspecto era miserable. Su cara estaba demacrada, sus ojos hundidos y con profundas ojeras. Su pelo estaba despeinado y grasiento, y su cuerpo empezaba a oler mal. El caro traje del que se enorgullecía hace una semana ahora estaba arrugado y manchado. Desesperado, Mateo pensó en Laura. Pensó que quizás a Laura todavía le quedaba algo de conciencia. Recordando los cercanos que habían sido, Mateo caminó varios kilómetros hasta el lujoso edificio de apartamentos donde vivía Laura. Cuando llegó, vio a Laura bajando de un coche con otro hombre. Laura reía felizmente, como si no tuviera ningún problema. Mateo se armó de valor, se acercó, y la llamó por su nombre con voz quebrada. Laura se dio la vuelta y, al ver el estado lamentable de Mateo, una expresión de asco apareció en su rostro. Laura impidió que Mateo se acercara. En su lugar, llamó a seguridad, gritando que un loco la estaba acosando. Laura amenazó con llamar a la policía si Mateo no se iba de inmediato. Las palabras de Laura fueron tan afiladas que apuñalaron lo que quedaba del orgullo de Mateo. Esa mujer realmente lo había desechado como basura. Mateo se alejó con paso vacilante. El cielo de esa tarde comenzó a nublarse. Nubes negras se acumularon, como si el universo sintiera junto a él su tristeza y su ira. Comenzó a llover. Al principio, una llovizna, que pronto se convirtió en un aguacero. En un instante, Mateo no se refugió. Dejó que la lluvia empapara su cuerpo, esperando que el agua lavara sus pecados, o al menos ocultara las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas, mezcladas con la lluvia. Con el frío calándole los huesos y el estómago rugiendo, la imagen de Valentina apareció en su mente. Recordó la cálida sonrisa de Valentina que solía recibirlo cuando volvía del trabajo. Recordó la comida de la señora Torres, que siempre era deliciosa y estaba preparada con amor. Valentina nunca se había fijado en su riqueza. Porque Valentina le había dado esa riqueza. Valentina lo amó cuando él no era nadie. Valentina era el único hogar al que podía volver, y él había destruido ese hogar con sus propias manos. Un arrepentimiento atroz golpeó el pecho de Mateo, dejándolo sin aliento. Se dio cuenta de que toda esta desgracia era el karma por su arrogancia. Había desperdiciado un diamante para recoger un guijarro afilado que lo hirió. Los pies de Mateo, ya sea por instinto o por destino, comenzaron a moverse en una dirección. No hacia el centro de la ciudad, sino hacia una zona residencial tranquila y hermosa en las afueras, donde estaba la casa de la señora Torres. La distancia era grande, pero Mateo siguió caminando bajo el aguacero. No le importaba que sus pies estuvieran llagados o que su cuerpo temblara de frío. Tenía que ver a Valentina. Tenía que pedir perdón. No para que le devolviera su fortuna,
sino porque se dio cuenta de que su vida estaba vacía sin Valentina. El orgullo de Mateo había muerto, hecho añicos junto con su carrera. Ahora solo quedaba un hombre desesperado que quería postrarse a los pies de la mujer a la que había humillado. El cielo se oscureció aún más cuando Mateo finalmente llegó a la puerta de la casa de la señora Torres. La casa parecía cálida con la luz amarilla encendida en la terraza. A través de la puerta pudo ver la silueta tenue de dos mujeres sentadas en la sala de estar. Entre el sonido de la lluvia, se oía una risa tranquila. Era la voz de Valentina. La voz que antes siempre lo calmaba. Ahora sonaba tan lejana e inalcanzable. Mateo agarró la fría puerta de hierro con manos temblorosas. Reunió las últimas fuerzas que le quedaban para abrir la puerta, que no estaba cerrada con llave. Estaba dispuesto a deshacerse de su último orgullo. Estaba dispuesto a postrarse, a llorar, a besar los pies de Valentina, con la esperanza de que quedara una pizca de misericordia en el corazón del ángel que había herido. Esa noche la lluvia arreció, como si el cielo estuviera desatando toda la ira contenida. De vez en cuando, un relámpago iluminaba el oscuro cielo con un destello cegador, seguido de un aterrador trueno. En medio de esa tormenta, Mateo entró en el patio de una casa que conocía muy bien. Su cuerpo estaba empapado, y temblaba violentamente no solo por el frío del agua de lluvia que le calaba los huesos, sino también por el miedo y la vergüenza mezclados en su pecho. Cada paso que daba arrastrando sus zapatos embarrados era pesado, dejando marcas sucias en el limpio pavimento. Dirigió su mirada hacia la terraza de la casa. Allí Valentina y la señora Torres, a salvo de la tormenta, estaban sentadas tranquilamente tomando un té caliente, rodeadas de la comodidad que Mateo antes disfrutaba, pero que ahora parecía tan lejana e inalcanzable. Mateo subió los escalones de la terraza con el cuerpo tembloroso. El agua goteaba de su pelo y su ropa, mojando el suelo seco de la terraza. El sonido de sus pesados pasos finalmente llamó la atención de las dos mujeres. La señora Torres fue la primera en reconocer esa figura miserable. Gritó sorprendida y casi se le cae la taza de té que sostenía. El rostro de la señora Torres palideció de sorpresa e ira, al ver al hombre que había destrozado el corazón de su hija ahora de pie frente a ella como un fantasma. Valentina giró lentamente la cabeza, su rostro todavía sereno. No hubo sorpresa exagerada. La mirada de Valentina era fría, tan fría como el aire nocturno que Mateo trajo consigo. Dejó lentamente el plato de galletas que sostenía sobre la mesa, y miró directamente a los ojos rojos e hinchados de Mateo. Sin permiso, sin saludo, las rodillas de Mateo se doblaron al instante. Cayó al suelo frío de la terraza, justo a los pies de Valentina. El hombre que antes había sido tan arrogante en el escenario de un café, que había señalado el rostro de Valentina, y se había reído a carcajadas, ahora estaba postrado con la cara contra el suelo, sus hombros se sacudían violentamente. Los sollozos que había estado conteniendo finalmente estallaron. Mezclados con el sonido de la lluvia de afuera, Mateo lloró a gritos. Su llanto era tan lastimero y desgarrador. La voz de un hombre que lo había perdido todo y estaba en el punto más bajo de su vida. Se arrastró e intentó agarrar el borde del vestido de Valentina con sus manos sucias y temblorosas. Pero Valentina retrocedió un poco el pie, negándose a ser tocada por las manos que la habían traicionado. Mateo comenzó a hablar entre sollozos. Su voz era ronca y entrecortada. Pidió perdón repetidamente. La palabra lo siento salió de su boca cientos de veces, como un hechizo con la esperanza de poder retroceder en el tiempo. Mateo dijo que había sido un tonto, que había perdido la cabeza, que estaba cegado por la popularidad del momento. Juró que no tenía la intención de herir a Valentina tan profundamente. Se excusó diciendo que todo había sido idea de Laura, que solo había sido influenciado por malos amigos. Mateo intentó culpar a otros, esperando que la bondadosa Valentina sintiera lástima por él. Le contó lo miserable que era su vida ahora, cómo lo habían echado de su apartamento, cómo no había comido en días, y cómo todos lo habían abandonado como basura. Al oír eso, la señora Torres no pudo soportarlo más. Se levantó enfadada. Su mano señaló la puerta, diciéndole a Mateo que se fuera. La señora Torres gritó que no tenía cara para venir aquí después de haber humillado a Valentina frente a todo el mundo, pero a Mateo no le importó. Siguió postrado. Incluso ahora intentaba besar los pies de Valentina. Le suplicó a Valentina que lo aceptara de nuevo. Mateo prometió que cambiaría, que sería un buen marido, que haría todo lo que Valentina quisiera. Detrás de esas dulces palabras, se escondía una evidente desesperación financiera. Mateo suplicó a Valentina que retirara la demanda legal, que le devolviera sus bienes y que le permitiera volver a vivir cómodamente. Por favor, cásate conmigo, Valentina. Siento que moriré sin ti. No me dejes destrozado así. Por favor, gritó Mateo histéricamente. Su rostro estaba empapado de lágrimas y agua de lluvia. Valentina miró al hombre postrado a sus pies con una mirada difícil de interpretar.
Antes, al ver las lágrimas de Mateo, su corazón se habría ablandado al instante. Antes, habría llorado con él, lo habría abrazado y le habría dado todo lo que él quisiera. Pero la Valentina de ahora no era la de antes. La herida que Mateo le dejó había quemado su inocencia, dejando una sabiduría dura y decidida. Valentina hizo un gesto a su madre para que se calmara. Suspiró profundamente y luego se inclinó lentamente para que su rostro quedara a la altura del de Mateo, que todavía estaba pegado al suelo. Mateo sintió el movimiento de Valentina. Levantó un poco la cara, mirando a Valentina con ojos llenos de esperanza. Vio a Valentina sonreír. Esa sonrisa era muy dulce. Era la misma sonrisa sincera que ella le había mostrado en el café cuando aceptó su propuesta. El corazón de Mateo latió con fuerza. Un rayo de esperanza surgió en su mente. Pensó que Valentina lo perdonaría. Pensó que Valentina diría sí una vez más, y lo salvaría de este mundo infernal. Mateo ya se imaginaba durmiendo de nuevo en una cama mullida, y con una tarjeta de crédito ilimitada en la mano. Contuvo la respiración, esperando que las palabras de perdón salieran de la boca de Valentina, pero Valentina acercó su rostro al oído de Mateo. El suave perfume de Valentina le recordó a Mateo sus días felices. Con una voz muy baja, suave pero con un énfasis penetrante, Valentina susurró. Ese susurro hizo añicos la esperanza de Mateo en un instante, y congeló la sangre en sus venas. Valentina no dijo palabras de amor ni de perdón. Valentina repitió las palabras que Mateo había gritado arrogantemente antes. ¿Recuerdas lo que dijiste? Es solo una broma de cámara oculta. Idiota. Esa frase golpeó los oídos de Mateo con más fuerza que el relámpago que caía afuera. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock. Sus pupilas se contrajeron. Miró a Valentina con incredulidad. La dulce sonrisa en el rostro de Valentina se transformó lentamente en una expresión impasible y fría. Valentina se enderezó de nuevo, erguida frente a Mateo, que seguía derrumbado. No había piedad en sus ojos. Solo el final del libro, el final de la historia que Valentina había escrito con su propia tinta. Mateo se dio cuenta en ese momento. La mujer que tenía delante ya no era suya, y nunca más podría volver a engañarla. El trueno volvió a retumbar, como la señal del martillo de un juez al ser golpeado. Después de susurrar esas palabras mortales, Valentina retrocedió unos pasos, distanciándose del sucio cuerpo de Mateo. Sin decir nada más, Valentina pulsó el botón del intercomunicador instalado en la pared de la terraza, llamando a los guardias de seguridad del complejo en la garita de la entrada. En pocos minutos, 2 guardias corpulentos llegaron corriendo bajo la lluvia, vieron la situación en la terraza y, al ver a Mateo aturdido en el suelo con la cara en shock, comprendieron inmediatamente su tarea. Sin necesidad de una segunda orden, agarraron a Mateo por ambos brazos y lo levantaron a la fuerza. Mateo despertó de su ensoñación, empezó a resistirse, gritando el nombre de Valentina. Intentó zafarse de las manos de los guardias, pero su fuerza, agotada por el hambre y el estrés, no era comparable a la de ellos. «Valentina, no hagas esto. Valentina, por favor». «No tengo a dónde ir», gritó Mateo lastimeramente. Pero Valentina se quedó en silencio junto a la señora Torres, observando cómo se llevaban a Mateo con una mirada vacía. La puerta de la casa se cerró de golpe en la cara de Mateo, separando para siempre su oscuro mundo del cálido mundo de Valentina. Mateo se quedó solo en la calle de asfalto mojado, bajo la incesante lluvia nocturna. Al día siguiente, el karma de Mateo alcanzó su punto culminante de la manera más irónica. Alguien grabó a Mateo rebuscando en un contenedor de basura detrás de una tienda de conveniencia por el hambre. El video se subió a las redes sociales con el título «El influencer de antaño, ahora recogedor de basura». Ese video se volvió viral más rápido que cualquier video que Mateo hubiera creado. Esta vez, no hubo aplausos ni elogios. Los internautas llenaron la sección de comentarios con frases que les hacían darse cuenta de que la rueda de la vida gira. El rostro demacrado y miserable de Mateo se convirtió en un símbolo vívido de las consecuencias de la arrogancia y la infidelidad. Esta vez, no era la estrella, sino el espectáculo público como un mal ejemplo a evitar. No podía esconderse. Su rostro se había vuelto demasiado famoso. Dondequiera que iba la gente lo señalaba, susurraba, e incluso hubo quien le arrojó basura. Mientras tanto, el destino de Laura no fue muy diferente. Traicionó a Mateo y creó un video de aclaración falso, pensando que podría sobrevivir y continuar su carrera como celebridad. Pero Valentina era una jugadora de ajedrez que veía 5 movimientos por delante. El equipo de abogados de Valentina reunió pruebas de que Laura también estaba implicada en la malversación de fondos de publicidad que debían haber sido ingresados en la empresa de Valentina. Además, varios propietarios de tiendas en línea que habían utilizado los servicios de Laura anteriormente
Comenzaron a revelar que Laura a menudo recibía productos y dinero y no publicaba la promoción prometida. Esa tarde, la policía se presentó en el lujoso apartamento de Laura. Frente a las cámaras de los periodistas que habían sido invitados deliberadamente, Laura fue sacada esposada, cubriendo su rostro sin maquillaje con su pelo despeinado. Lloraba histéricamente, y gritaba que era inocente. Pero las pruebas digitales no podían mentir. La carrera que había construido con métodos astutos se derrumbó en un instante, y se enfrentó a la cárcel por múltiples cargos de fraude. El tiempo pasó rápidamente. Un mes después, el ambiente en un edificio de oficinas del centro de la ciudad era ajetreado pero estable. En la planta superior, en la espaciosa y lujosa oficina del director ejecutivo, Valentina estaba sentada revisando una pila de documentos. Se la veía mucho más radiante que antes. Su aura de liderazgo se había fortalecido y era respetada por cientos de empleados. Después de que ella tomara el control total y limpiara los parásitos que habían estado carcomiendo la empresa, su negocio prosperó rápidamente. Ya no había sombras del pasado que la atormentaran. La puerta de la oficina se abrió lentamente. La señora Torres entró con una fiambrera que contenía el almuerzo favorito de Valentina. El rostro de la señora Torres lucía una amplia sonrisa. Ya no había rastro de las lágrimas de tristeza de hace un mes. La señora Torres puso la comida sobre la mesa y besó con orgullo la frente de su hija. Las dos almorzaron juntas, riendo, hablando de sus planes de viaje al extranjero para fin de año, no para contenido de redes sociales, sino unas vacaciones que realmente disfrutarían. Su felicidad era real, cálida y no fingida. Después de que terminara el almuerzo, y la señora Torres se fuera, Valentina se levantó de su silla, caminó hacia la gran ventana de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad desde las alturas, contempló las concurridas calles de abajo, los miles de personas luchando con sus propios destinos. Valentina reflexionó por un momento, y agradeció a Dios por haberle dado la fuerza para superar esa tormenta de traición. Se dio cuenta de que el dolor la había hecho crecer hasta convertirse en la mujer fuerte que era ahora, y entonces Valentina se dio la vuelta. Miró de frente, como si mirara a los ojos de usted, el lector, que ha seguido su historia desde el principio. La comisura de sus labios se elevó en una sonrisa de victoria. Una sonrisa que insinuaba una profunda satisfacción, porque se había hecho justicia. Se arregló un poco la ropa, y guiñó un ojo juguetonamente. Su mirada parecía decir: no juegues con fuego si no quieres quemarte, y nunca subestimes la sinceridad de una persona. La pantalla se oscurece lentamente, dejando la profunda impresión de que en esta vida, el karma nunca se equivoca de dirección, y las buenas personas siempre encontrarán su camino hacia la victoria. 5 años después. Han pasado 5 años desde aquella noche tormentosa que cambió el destino de muchas personas. El tiempo ha pasado implacable, pisoteando a los que no aprenden y elevando el estatus de los que perseveran. En el salón de banquetes de un magnífico hotel de 5 estrellas en el corazón de la capital, cientos de luces de cristal iluminaban los rostros de las personas de éxito que asistían a la gala de premios a la mujer emprendedora inspiradora del año. El ambiente dentro del salón de banquetes era muy elegante y lleno de respeto. No había cámaras de teléfono grabando para contenido de cámara oculta de baja calidad, ni risas burlonas, solo aplausos sinceros de admiración y gratitud. En el escenario, Valentina estaba de pie elegantemente detrás del atril. Su figura era mucho más imponente que hace 5 años. Llevaba un traje sencillo, pero que emanaba un aura de clase alta que el dinero no puede comprar. En sus manos sostenía un trofeo de oro, un símbolo del reconocimiento nacional a su éxito en hacer crecer su empresa hasta convertirla en uno de los gigantes de la industria creativa y tecnológica del país. Valentina sonrió a los asistentes. Sus ojos brillaban, no con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de feliz emoción. En la primera fila, la señora Torres, que ahora se veía muy sana y enérgica, estaba sentada sonriendo con orgullo, secándose las comisuras de los ojos con un pañuelo. Junto a la señora Torres estaba sentado un hombre corpulento con una mirada tierna y llena de amor. Era el marido de Valentina, un médico especialista con el que se había casado hacía 2 años. Un hombre que nunca prometió lujos falsos, pero que demostraba cada día una verdadera lealtad y respeto. Después de bajar del escenario, Valentina recibió un cálido abrazo de su marido. Le susurró felicidades y la elogió por lo maravillosa que estaba esa noche. Valentina se sentía increíblemente plena. Recordaba el pasado no como un dolor, sino como una lección valiosa. Agradeció a Dios por haberle roto el corazón de esa manera. De lo contrario, probablemente seguiría atrapada con la persona equivocada y nunca encontraría la verdadera felicidad que sentía ahora. La vida de Valentina era ahora perfecta, no por la abundancia de bienes, sino porque estaba rodeada de personas que la amaban incondicionalmente.
Mientras tanto, fuera del lujoso vestíbulo del hotel, se desarrollaba un marcado contraste de vida. El aire nocturno de Madrid era caluroso y polvoriento. En la concurrida zona de aparcacoches, un hombre delgado de piel bronceada estaba ocupado organizando el tráfico de los vehículos de los invitados VIP. El hombre llevaba un uniforme de aparcacoches un poco grande y gastado. Su rostro parecía mucho más viejo que su edad real. Arrugas profundas surcaban su frente, y sus ojos, que antes brillaban con astucia, ahora estaban apagados y cansados. Ese hombre era Mateo. Después de que el video del recogedor de basura se hiciera viral hace 5 años, Mateo realmente lo perdió todo. Ninguna empresa quería contratarlo debido a su mala huella digital como estafador y persona sin ética. Trabajó como peón en el mercado, hasta que, por piedad de un capataz, consiguió trabajo como asistente de aparcamiento en este hotel. Cada día, tenía que ver los coches de lujo que antes conducía, aunque fueran propiedad de Valentina, ahora conducidos por otros. El sonido del motor de cada coche deportivo que pasaba era para él una tortura mental, un recordatorio de la arrogancia de su pasado. Esa noche, la tarea de Mateo era abrir las puertas de los coches para los invitados que se iban a casa. Un reluciente sedán negro se detuvo justo delante de él. Era el coche más caro del vestíbulo esa noche. Mateo, esperando recibir una pequeña propina, se inclinó y se apresuró a abrir cortésmente la puerta del copiloto. Cuando la puerta se abrió, un perfume que conocía muy bien se extendió, dominando el sofocante olor a gases de escape. Mateo se quedó helado. Su corazón pareció detenerse al ver quién se acercaba al coche. Valentina salió del vestíbulo con su marido y la señora Torres. Reían felizmente, hablando del evento que acababa de terminar. Mateo se quedó rígido, con la mano en la manilla de la puerta del coche. Sus manos temblaban violentamente. Quería llamar a Valentina, quería gritar que estaba aquí, que se arrepentía, que echaba de menos su antigua vida. Su boca se abrió un poco. La voz se le atascó en la garganta. «Valentina», susurró muy bajo, casi inaudible. Pero Valentina no se dio la vuelta en absoluto. Estaba ocupada arreglando el chal de la señora Torres para que no se lo llevara el viento. Para Valentina, el aparcacoches que tenía delante era solo parte del paisaje urbano de Madrid, un extraño al que no reconocía. Valentina subió elegantemente al coche, seguida por la señora Torres. El marido de Valentina miró a Mateo por un momento. Le puso una propina de un billete bastante grande en la mano. Le dio las gracias cortésmente, y luego subió y cerró la puerta. Mateo se quedó de pie, rígido, con el billete en la mano. El sedán de lujo se alejó lentamente del vestíbulo, llevando a Valentina a su hermosa vida. Mateo observó a lo lejos las luces traseras del coche que se hacían cada vez más pequeñas. Desaparecieron en el congestionado tráfico de la capital. Una lágrima rodó por la sucia mejilla de Mateo. El dolor que sintió esta vez fue mucho más amargo que hace 5 años. Antes, lloraba por haber perdido su fortuna. Ahora, lloraba porque se daba cuenta de que había sido completamente olvidado. Ya no era nada a los ojos de Valentina. Era un pasado que ya había sido borrado, una pequeña mancha que ya había sido limpiada. A lo lejos, se oía débilmente el sonido de una sirena de policía. Mateo recordó una noticia que había oído en la radio de la garita de seguridad esa mañana. Laura acababa de salir de la cárcel, después de cumplir su condena, pero la noticia decía que Laura ahora sufría una enfermedad mental, incapaz de soportar la presión de la realidad y de la vida en la cárcel. Se decía que a menudo se la veía hablando sola en la calle, pensando que todavía era una celebridad famosa haciendo una transmisión en vivo. Los dos que antes habían conspirado malvadamente ahora estaban destrozados, cada uno a su manera. Mateo se secó bruscamente las lágrimas con la manga de su uniforme. El sonido de un claxon fuerte e impaciente a sus espaldas lo sacó de su ensoñación. Un cliente del hotel le gritaba enfadado por estar parado en medio del camino. Mateo volvió en sí. Se inclinó para disculparse, y volvió a su trabajo de organizar los coches de los demás. Bajo el mismo cielo nocturno, Valentina dormía profundamente en calidez y paz, mientras que Mateo debía permanecer despierto en un arrepentimiento que nunca terminaría. La justicia había encontrado su equilibrio perfecto.